Santiago Abascal reafirma su compromiso con la lucha por la democracia en Venezuela, condenando la dictadura de Nicolás Maduro y criticando la falta de apoyo de gobiernos y organizaciones internacionales, especialmente la Unión Europea y España. Además, denuncia los vínculos de líderes de izquierda como Gustavo Petro, Lula da Silva y ANLO por el crimen organizado. También se compromete a seguir apoyando la liberación de países bajo regímenes totalitarios como Cuba, Bolivia y Nicaragua, y destaca la importancia de defender a Occidente frente a amenazas externas como Irán, China y Rusia, así como apoyar a Israel y su lucha contra el terrorismo. A continuación, te dejo con las declaraciones de Santiago Abascal, pero antes no olvides dejar un like y suscribirte para no perderte ninguna noticia. En que la democracia, la libertad y el Estado de Derecho prevalecerán en nuestras naciones, los presentes en el tercer encuentro del Foro de Madrid nos comprometemos solemnemente a continuar dedicando nuestros esfuerzos a los siguientes aspectos. Primero, no descansaremos hasta lograr que la decisión del pueblo venezolano, expresada masivamente en las elecciones del 28 de julio, sea acatada por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Rechazamos la ambigüedad de los gobiernos y organizaciones supranacionales que no reconocen a Edmundo González Urrutia como presidente electo y legítimo de la República de Venezuela, en especial por parte de la Unión Europea y del Gobierno español. Segundo, continuaremos denunciando los nexos del Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y la Internacional Progresista con el crimen organizado, así como sus métodos para destruir las democracias desde el poder, como lo vienen haciendo sistemáticamente Gustavo Petro, Lula da Silva, Andrés Manuel López Obrador, Xiomara Castro, Boric, Pedro Sánchez y otros cómplices. Tercero, seguiremos acompañando la lucha de los pueblos sometidos por los regímenes totalitarios de Bolivia, de Cuba, Nicaragua, hasta que alcancen su plena liberación, restauren sus democracias, sus derechos y recuperen la soberanía de sus naciones. Cuarto, rechazamos la penetración en Iberoamérica y Europa de potencias totalitarias y enemigas de Occidente como Irán, China y Rusia, que atacan la soberanía de las naciones, como sucede con la invasión de Ucrania, que tiene el derecho y el deber de defenderse. Quinto, manifestamos nuestra solidaridad y apoyo con el pueblo de Israel y su derecho a defenderse. Denunciamos la colaboración de los miembros del Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y la Internacional Progresista con el terrorismo en todas sus vertientes y condenamos la equidistancia mostrada por organismos supranacionales entre el terrorismo de Hamás, Hezbollah e Irán por un lado y la democracia de Israel por otro. Sexto, hacemos votos por el triunfo de Donald Trump en las elecciones estadounidenses del próximo noviembre. Una victoria de Kamala Harris sería un duro golpe para el hemisferio occidental y para las libertades debido a su ideología filosocialista, a sus nexos con la izquierda radical y a su voluntad de limitar la libertad de expresión. Y séptimo, reafirmamos la voluntad de seguir dando la batalla cultural sin cuartel por la defensa de Occidente frente al marxismo cultural destructivo y la ingeniería social totalitaria en todas sus manifestaciones, llámese wokismo, progresismo, socialismo o de cualquier otro tipo. Desde Buenos Aires proclamamos que Iberoamérica, una colosal reserva moral y cultural de Occidente, recupera paulatinamente la democracia y el Estado de Derecho, hace retroceder al socialismo del siglo XXI y se perfila como una región donde acabará imponiéndose la libertad, el desarrollo y la prosperidad, como lo demuestra el caso de Argentina y el gobierno de Javier Milei, que en poco tiempo ha dado una lección sobre cómo reactivar la economía y devolver el poder al pueblo. Secuestrado durante décadas por las formaciones políticas de la miseria y la resignación. Buenos Aires, a 6 de septiembre de 2024, Foro de Madrid. Muchísimas gracias.